Bueno, soy Pablo Ginés, os hablo desde Madrid. Estoy encantado de contactar con vosotros, más a través de Abad Oliva, donde fui profesor unos años y tengo buenos recuerdos de allí. Hace unos 20 años que soy socio de Cristians, desde que nació la asociación. También hace unos 20 años que soy periodista especializado en sociedad, en bioética y en religión. Y el pasado verano me planteé la pregunta de cómo había cambiado la Iglesia en España en los últimos 10 o 20 años. Por ejemplo, cómo ha cambiado desde que vino Benedicto XVI a la Jornada Mundial de la Juventud. Recordaréis los miles de jóvenes que acudieron. Me puse a mirar las cifras y descubrí que la Iglesia ha trabajado mucho, muchísimo. Primero con la crisis económica y después con el coronavirus. La Iglesia ha creado en estos 20 años y también en estos 10 años muchísimas cosas nuevas, asociaciones, comedores, roperos, hogares para inmigrantes, para embarazadas. Casi cada parroquia ha logrado organizar despensas y repartos de comidas que no había hace 20 años. Se han creado cáritas donde no había, como la Cáritas castrense, cáritas en zonas rurales. Hoy Manos Unidas y Cáritas recaudan un tercio más que en 2011. Si comparamos con el año de la visita del Papa Benedicto, la Iglesia tiene un 18% más de centros asistenciales que entonces. O sea, ha crecido como un quinto la actividad asistencial de la Iglesia. En el campo Provida, las asociaciones civiles, que son civiles pero están llenas de católicas, se han organizado mucho mejor en su asistencia, atienden a más personas que nunca. Y en el campo de la evangelización, que es el foro que vamos a hablar, también han cambiado cosas desde que yo empecé a cubrir estos asuntos como periodista. Las catequesis de adolescentes de Life Team, por ejemplo, que son muy eficaces, se han extendido por casi 200 parroquias, hace 10 años no existían. Ha nacido Jacuna, una realidad juvenil fuerte, que luego hablará el padre Manglano. Se han difundido los encuentros de Mau, su versión juvenil, que es FETA. Se mantienen vigorosos los cursos alfas. Han llegado las células de evangelización a varias parroquias. Cursillos de cristiandad mantienen mucha vitalidad. Hay mucha evangelización directa, hay mucha evangelización con querigma, hay evangelización con los sacramentos, con adoración. Crece la evangelización con la música, también a través de Internet. Hay más portales católicos y digitales que evangelizan. Hay más digitales de noticias católicas. Todo eso hace 20 años era escaso y hoy, aunque debe crecer mucho y debe mejorar, se nota claramente que en 20 años ha mejorado. ¿Sabéis en lo que no ha mejorado la Iglesia? Por un lado, en sacramentos. Los bautizos han bajado el doble que la natalidad. Hay un 40% menos bautizos que hace 10 años. 40%, vamos a explicarlo con deditos, ¿vale? Estos ya no se bautizan. Las bodas católicas se han reducido un 45%. Me parece que Jaén es la única provincia con más bodas católicas que civiles y quizá ni esa. Las comuniones, las primeras comuniones han bajado un 18%. Hablo en los últimos 10 años, comparando con la visita de Benedicto XVI. Monjas, monjes y religiosos, lo mismo, un 40% menos que cuando Benedicto XVI visitó España. Piensa hace 10 años los monjes y monjas que conocías y ahora de cada 10 que conocieras, 4 ya esperemos que están con el Señor, pero ya no están con nosotros. El número de sacerdotes ha bajado un 13%, no es una gran bajada, pero son cifras de 2019, de antes de la pandemia, ahora serán peores. Y los misioneros, hay 3.000 menos que hace 10 años, un 22% menos. Y algo en lo que estamos todavía peor es en el tema que tratamos en mi charla, que es la evangelización del espacio público, la política y la presencia cultural. Ahí estamos como hace 20 años o estamos peor. En el grupo de trabajo abierto en Cristian sobre este tema, pues hemos detectado que la Iglesia hace bastantes cosas buenas, pero en lo público le falta presencia visible, le falta acción evangelizadora, le falta unidad y excelencia. Muchísimas escuelas católicas parecen incapaces de suscitar la práctica religiosa de sus alumnos y hay como una vergüenza, mientras que San Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvar a los que creen. Muchos de nosotros parece que tengamos vergüenza de compartir nuestra fe. El cristiano debe procurar que este evangelio, que su salvación lleguen a todos. Evangelizar es una acción individual, pero también colectiva. A menudo nosotros y nuestras comunidades dejamos la evangelización en un segundo o tercer o cuarto plano
Mientras que el mandato de Jesús es: id a todos los pueblos y hacedlos discípulos míos. A veces hay cristianos que parecen paralizados por el miedo a molestar o a hacer proselitismo, pero recordemos, id y hacedlos discípulos míos. Ese es el mandato de Jesús. Este mandato resuelve muchas dudas y nos pide acciones prácticas. Para evangelizar llega un momento en que hay que mencionar específicamente a Dios. ¿Cómo va a conocer la gente la gloria de Dios si a Dios no se le menciona nunca? Evangelizar, en el caso de la vida pública, implica que el cristiano no renuncia a exponer, proponer y convencer con su mensaje y su visión cristiana. Escribió Habermas que las cosmovisiones que no creen en Dios no tienen por qué tener privilegios frente a las creyentes en el debate público o político. Los ciudadanos no creyentes no tienen por qué impedir a los creyentes participar en el debate público con argumentos de base religiosa. El Estado no tiene derecho a intentar generalizar una visión laicista del mundo. Para compartir estas ideas no hace falta ser cristiano. Estamos citando a Jürgen Habermas, que es el filósofo que hoy encarna el republicanismo kantiano. Hay gente en la Iglesia y fuera de la Iglesia que considera que el obispo no ha de abrir la boca en un debate social. Cuando lo hace, los medios de comunicación y las redes sociales se le echan encima. Esto es claramente injusto. Para evangelizar, los cristianos tendremos que cambiar los marcos de referencia. Nuestra tarea es mostrar la verdad, la bondad y la belleza del cristianismo. En eChristians pensamos que no debemos renunciar a exponer nuestra ética cristiana, sin ostentación, sin disimulo, con convicción, escogiendo el método más adecuado en cada caso. Hablemos y escribamos convencidos de que la fe cristiana tiene consecuencias buenas en la vida pública. Las personas no religiosas no tienen ningún tipo de superioridad, ni privilegio, ni razones legales para negarnos la voz como cristianos. Tenemos todo el derecho del mundo a hacer nuestra contribución como cristianos. Nadie debe censurarnos por ello. Los cristianos deben examinar si lo que decimos es bueno o no. Y, quiero decir, los críticos deben examinar si lo que decimos es bueno o no. El Estado no puede intentar imponer y generalizar concepciones laicistas a la sociedad. El Estado debe reconocer la creencia en Dios según la cultura de sus pobladores. En cuanto a la Iglesia, vamos a insistir en que debe mostrarse visible y unida. Cristo creó la Iglesia como un signo visible. El teólogo Gerhard Löffing dice que es la voluntad de Dios tener un pueblo en el mundo para que al mirar ese pueblo uno pueda ver claramente cómo propone Dios que debe ser la sociedad humana. Que el mundo pueda ver la unanimidad y la paz que son posibles. Así que la misión de la Iglesia es reunir a muchos en la unidad visible. Por ejemplo, en la Biblia, una y otra vez, el pueblo de Israel expresa su deseo para superar la dispersión entre las naciones y volver a estar unido. Hace un tiempo, la Conferencia Episcopal publicaba un documento que se titulaba Fieles al envío misionero, una mirada al contexto actual, una sociedad desvinculada. ¿Y qué es esa sociedad desvinculada? Es nuestra sociedad que ha roto los vínculos sociales e institucionales que le unían a Dios. Pero ¿desaparece la Iglesia porque está desapareciendo la fe en Dios? ¿O es al revés? ¿Es la fe en Dios que disminuye porque la Iglesia se hace menos visible? Dios se hace presente cuando la Iglesia se hace presente. Al revés, cuando hay menos presencia de la Iglesia, hay menos presencia de Dios. El cristianismo defiende desacralizar el poder y defiende la libertad del hombre para servir a la verdad, el bien y la justicia, siguiendo a Jesucristo. Esto puede ser incómodo para algunos poderes, pero es lo que hacemos los cristianos. Acabo ya con una conclusión del grupo de trabajo de Cristians sobre este tema. Para evangelizar en la vida pública, la Iglesia ha de ser visible y se ha de mostrar unida. Debe mostrarse como pueblo de Dios, que al mirar a ese pueblo los hombres vean que es posible un pueblo que vive con la paz y unidad que Dios quiere. Muchas gracias.